El día de hoy vamos a trabajar el análisis de papelera de reciclaje, pero de sistemas operativos un poco anteriores, antiguos, ¿no? Realmente esto va a abarcar tanto desde Windows 95 hasta XP, porque ambos mantienen el mismo archivo de información de la papelera de reciclaje llamado Info2. Ambos tienen el mismo. Eso quiere decir, el análisis que hagamos ahora puede funcionar desde un Windows 95 hasta un Windows XP. Salvo que en sistema de archivos FAT32 lo vamos a encontrar en la carpeta Recycled Info2 o en la carpeta Recycled, perdón, ahí va a estar el Info2. Pero en sistema de directorios NTFS lo vamos a encontrar dentro de Recycler, el User Seed, y dentro de ahí un Info2 por cada usuario. En cambio en FAT32 no interesaba el usuario, simplemente había un Info2 para todos los usuarios. En cambio como en NTFS ya diferenciaron un poco más el manejo de usuarios, la seguridad y todo lo demás, entonces sí ya hicieron una diferenciación que cada Info2 le va a corresponder por cada usuario que ha usado la papelera de reciclaje y ha enviado un archivo a la papelera, ¿no? Ambos van a tener esa estructura. Otra cosa importante también es que en estos archivos de papelera van a trabajar de la misma manera y van a guardar información histórica. Eso también es importante, a diferencia que los archivos de papelera en vista para adelante no guardan una información histórica, simplemente guardan lo que están en ese momento. En cambio acá sí, ¿correcto? Bueno, entonces viendo esto, acá tengo como en mi carpeta de muestras, una clonación de un disco duro de Windows XP para poder trabajar. Voy a ingresar a esa carpeta, un CD, he agrandado la consola para tener espacio, en media, SF, un ls menos, bueno acá hago ls-l, bueno ya deberían saber acá que veo la estructura, pero yo sé que acá tengo ya el archivo, directamente voy a ver la estructura del mismo, que se llama WinXP001. Perfecto, entonces acá tenemos este archivo, vamos a darle la ruta de forensics, la clave, perdón, y acá vemos la estructura del archivo. Es un archivo, más es un Windows XP para atrás, ¿no? Porque, o Windows 2003 también podría ser, server, porque no tiene la partición reservada por el sistema, ¿no? Directamente trabajamos con el slot 0, que podemos asumir tranquilamente que es la unidad C, que empieza en el sector 63, y la unidad D, que empieza en el sector 10490445. Eso sí, dos sistemas de directorios distintos, NTFS y FAT32. Le he puesto así para que puedan analizar ambas evidencias y ambas papeleras para poder trabajar. Bien, voy a crear las carpetas correspondientes en temporales para poder hacer el montaje adecuado. Este C, y también dentro de tem WinXPD, mis dos directorios para poder hacer el montaje de cada unidad. La primera unidad está en NTFS y lo enviamos para poder montar a ese directorio. El offset siempre es importante, la dirección de arranque o de inicio. Está dado por el tamaño del sector, que es 512 porque esto lo lee en byte, ya lo hemos dicho antes, y el inicio del sector 63. No poner ni siquiera el final ni la longitud, el inicio. Siempre el inicio del sector se pone para poder montar y a partir de ahí va a comenzar a leer. ¿De qué archivo? De WinXP. ¿Y dónde lo vamos a montar? Lo vamos a montar en la unidad C. Bien, lo mismo también vamos a montar la otra partición, pero esta está en FAT32 y el respectivo parámetro sería bfat para poder montarlo. Nuevamente también la dirección donde inicia ese sector, donde inicia el sector multiplicado por la cantidad del sector, que sería 512 por 10490445, 10490445. Ahí se va a encontrar esta partición D y lo voy a montar en temporal WinXP D. Bien, ahí ya tengo montadas las dos particiones y vamos a ir viendo simplemente, ¿no? Un vistazo, un ls-l a la partición donde estamos C. Y vamos a evidenciar como es NTFS, la teoría me dice que debo encontrar una carpeta Recycler. Y válido. Si es NTFS, Recycler y dentro un User ID y dentro del Info2. Y si es que vemos la unidad D, la teoría me dice que está en Recycler, con D al final. Y dentro de Recycler va a estar definitivamente el Info2. Entonces,
Viendo nuevamente la parte inicial que sería la unidad C, ¿no? Dentro de unidad C vamos a entrar a Recycler y dentro de Recycler va a haber el SID del usuario eliminado. Entonces ingresemos dentro del SID de ese usuario eliminado. No estoy ingresando, perdón, estoy visualizando nada más desde acá. Estoy visualizando lo que hay dentro y ahí vamos a encontrar archivo de la papelera. Lo voy a subir un poquito esto para poder tener tal vez un poco de espacio. No sé si ganamos espacio acá. O si no, voy a hacer una limpieza para poder verlo desde arriba. Listo. Esto sería de la unidad C. Y lo mismo voy a hacer también una vista ls-l de lo que hay en la carpeta D. Y en D simplemente está dentro de Recycled, nada más. No, dentro de Recycled está, no hay un... Dentro de Recycled está Info2. No hay un user seed porque es un FAT32 que no contempla esa estructura. Mostramos y acá vemos ambas informaciones. Cabe decir, ¿no?, que cada unidad lógica almacena, o mejor dicho, guarda de manera independiente o administra sus papeles de reciclaje de forma independiente. Cada Info2 corresponde a información independiente. El desktop ini que aparece en ambos es el archivo para configurar la página o personalizar la carpeta, perdón. Y no entra en nuestro análisis por este momento, no vamos a analizar ese archivo. Pero sí me interesa estos archivos que están acá. Estos son los archivos originales, los archivos que fueron eliminados, que por estándar empiezan D y el segundo carácter es la unidad lógica donde fue eliminada, C, ¿no? Y acá también aparecería entonces en el otro lado la unidad lógica D, porque se eliminaron en la unidad D. Luego viene un índice, que eso quiere decir que fue el primer archivo o es el índice 1 para poder identificarlo más adelante en la estructura. Hay un archivo eliminado cuyo índice 1 y la extensión original se guarda, no se cambia la extensión, mantiene su extensión. Esto fue un JPG y entonces vemos que en la unidad D hay dos archivos eliminados, cada uno con su índice y tiene un TXT y una extensión SH, ¿no? Y ahora vemos ese info2 de C, vemos que tiene un tamaño 820. Ese es porque 20 bytes es la cabecera de la información, de la estructura de info2, y luego por cada archivo eliminado hay 800 bytes. 800 bytes por cada archivo eliminado. De la misma forma acá, si vemos info2 pesa 1620, porque hay dos archivos eliminados, cada archivo eliminado tiene una información de 800 bytes, que sería 1600 más 20 de la cabecera, ¿no? Prácticamente siempre va a estar 800 por cada archivo. Si tuviéramos 3 sería 2400 más 20 de la cabecera, aumentaría a 2420 bytes, pero siempre te va a almacenar la cantidad de total, ¿no?, del info2. Es toda la información del archivo. Bien, ahora empecemos a analizar cada uno de ellos. Primero por el más simple, que es el que está en C, que solamente hay un archivo. Lo he puesto de esta manera para ver la estructura original, porque luego de eso puede complicarse, o mejor dicho, verse un poco cambiada, pero tenemos que entender cómo maneja como si fuera un solo archivo eliminado, luego con dos archivos eliminados y posteriormente haciendo restauraciones, cambios, eliminaciones, y ver que estos índices pueden no siempre ser 1 y 2. Puede no estar 1, puede solamente estar 2. Y tener más adelante muchos índices. De verdad que queremos, y mi objetivo es que puedan entender cómo almacenan esta información. A través del Bless, que es el editor, voy a trabajar y voy a abrir, antes lo abría por línea de comandos, ahora lo estoy abriendo por modo gráfico, de la unidad C, este primer info2, ¿correcto? En Recycler, el seed, el user seed, info2. Los primeros 20 bytes, como le decía, corresponden a una estructura interna del archivo, de la cabecera. Estos 20 bytes inicialmente. Hay que tener cuidado, y estos 20 bytes están especificados acá en su estructura. Son 5 cuartetos, ¿no? 5 cuartetos, cada uno 4 bytes. En el primer cuarteto, los primeros 4 bytes, siempre vamos a encontrar el identificador 5. Digo siempre porque si encontramos otro valor no sería un info2 válido, ¿no? Para poder identificar, es el número mágico identificador del archivo, 5. Es el primer cuarteto de bytes. Luego el segundo cuarteto guarda la cantidad de archivos que hay actualmente en la papelera. Como hay uno, ¿no?,
es la cantidad de archivos en la papelera. Uno nada más vamos a encontrar acá. En el segundo es el último índice utilizado por los archivos, ¿no?, en la papelera, el último índice utilizado. Y veo acá en el terminal que como es 1, el último índice utilizado es 1 y, valga la redundancia, se repite que la cantidad de archivos en la papelera es 1. Por coincidencia se repiten, no siempre se va a repetir. A veces el índice puede aumentar, por la cantidad de archivos en la papelera puede ser menor. Eso puede ser válido también, ¿no? Pero en el segundo guarda la cantidad de archivos actuales en la papelera y en el tercer cuarteto el último índice usado, ¿no? Luego va a guardar el tamaño de cada registro o del registro y siempre va a ser una constante también acá. Este es el tamaño y todos los valores, si se dan cuenta, siguen el formato de Lidl Endian porque es así para el tema de Intel, ¿no? Entonces guardamos, o para el tema de Windows, vemos esto en su formato programación y vamos a revisar acá este tamaño, ¿no? 320, perdón, 220 que sería el tamaño 44, sí, 0320, que lo voy a poner en hexadecimal, 320, y esto daría 800. 800 quiere decir que es el tamaño de la información de cada archivo en la papelera, y es una constante. También no se va a ver que se ha cambiado eso porque es la estructura que mantiene, 800. Y por último, los últimos 4 bytes es el tamaño total de la papelera, el tamaño total actual, perdón, el tamaño actual de la papelera. Y ese tamaño actual lo vemos acá. Si vemos acá, como hay un solo archivo, es el tamaño de 71.189. Hay un solo archivo. Este sería el tamaño total. Entonces, si vemos con una calculadora también, 011615 coincide con el archivo que tenemos acá, ¿no? Coincide con ese archivo, 71.189, que estaría acá. Por coincidencia es el tamaño total, no es que guarde el tamaño del archivo. Si tuviese más de un archivo, como en este caso de acá, el tamaño total va a ser la sumatoria de esto. Y eso vamos a poder evidenciarlo en el otro. Esos son los primeros 5 bytes, ¿no? Los primeros 20 bytes, perdón, que es la estructura y el tamaño. Lo mismo voy a hacer con el otro archivo, que sería temdd del info2dd. Acá tengo dos archivos, como hemos visto anteriormente. 5 es el ID, voy a repasar. 2 es la cantidad de archivos en la papelera. Si hay 2, es válida esa información, porque acá me muestra que hay 2 archivos en la papelera. Si veo, voy a poner la estructura acá abajo. Si tengo 2 archivos en la papelera, el último índice utilizado es 2. Sí, acá está, 2 es el último índice utilizado. La constante 0320, que es el tamaño de la información. Y por último, el tamaño de la papelera total. Y acá poniendo este tamaño sería 18F9, que me da un total de 6.393. Y esto, como les decía, es el tamaño total de los archivos. Si sumamos estos dos valores, me va a dar definitivamente los 6.393. Guardo el tamaño total. Con eso ya puede estar claro que los primeros 20 bytes es el archivo, perdón, es la cabecera de Info2. Toda la información de la cabecera que me da una visión global de cómo está mi papelera. Cuántos archivos tiene, ¿no? Cuál es el último índice utilizado, el tamaño y el tamaño de cada información y el tamaño total de la papelera. Luego ya vienen los siguientes 800 bytes, que es la información de cada archivo eliminado. Por cada archivo eliminado hay 800 bytes, ¿no? Y acá también vamos a ver. Esa estructura lo tengo para poder mostrarlo en la siguiente. Acá tenemos la estructura de los 800 bytes. Le he puesto el offset 14 porque es el que iniciaría el correspondiente, ¿no? Pero puede ser el offset inicial 0 para algunos casos si deseamos ponerlo. Es el inicio realmente. Y acá en los primeros 620 bytes, que sería toda esta información, 260 bytes, perdón, toda la información que está acá hay 260 bytes, es la ruta del archivo antes de ser eliminado, pero está en un formato ASCII. En un formato ASCII y un ANSI string que se puede leer normalmente. Si ven acá en la parte de los caracteres imprimibles, acá vemos que el archivo se llamaba sunset.jpg y estaba en C. Y toda la ruta, ¿no? En la raíz ha estado. Y lo demás está en blanco porque dependiendo del tamaño de ruta, ¿no? El maxpath, eso quiere decir que solamente podemos entender que el máximo tamaño de ruta son 260 bytes, contando desde C hasta el final.
Si es que hay una ruta más grande, seguro va a salir un error en Windows que no puede haber una ruta mucho más grande porque no voy a poder almacenarlo acá. Acá me da la ruta en formato ASCII. Luego, los siguientes 4 bytes es el índice del archivo 1. Este es el índice 1, quiere decir que el archivo era el primero y corresponde a su índice, que lo puedo evidenciar nuevamente acá, es el índice 1. Luego, los siguientes 4 es la unidad lógica donde estaba guardado el archivo, y esa unidad lógica va por esta parte, ¿no? Desde siendo 0A, 1B, 2C, si ha puesto 2, que es este caso, eso quiere decir que estaba en unidad lógica C. Y así sucesivamente, ¿no? Para D4, 3, perdón, para E4 y así. Pero valga también la observación importante que las unidades extraíbles no guardan papelera de reciclaje en Windows. Se eliminan directamente, no pasan por papelera. Si tú eliminas de un USB, de alguna disquetera, se va por completo. No debería pasar por papelera, cosa distinta en otros sistemas operativos. Bien, pero acá me guarda la unidad lógica, ¿no? Donde está. Luego los siguientes 8 bytes, que es el time file o el file time, que ya lo conocemos, está la fecha y hora de eliminación, que ya hemos hecho un análisis en otros videos sobre esto. Y acá me guarda necesariamente la cantidad de segundos después de 1601, ¿no? De 1 de enero de 1601, la cantidad de segundos. Esta es la fecha y hora de eliminación sin uso horario. Eso quiere decir que si yo copio esto en la herramienta de code, que ya lo tenemos por acá, ¿no? Me va a dar, le estoy poniendo en formato ya nuestra hora local, -5, me va a decir cuándo fue eliminado, ¿no? Fue eliminado el lunes 14 de octubre a la 1:29 de la madrugada, con formato. Ya sabemos que en esta dirección se guarda la fecha y hora, cuándo fue eliminado el archivo, cuándo fue enviado a papelera. Luego, un dato curioso, que acá se guarda el tamaño físico del archivo. Como podemos ver, el penúltimo valor es el tamaño físico del archivo original en clusters, ¿no? Y si vemos la diferencia, esto lo ponemos acá en 1.20.00. Este fue el tamaño del archivo físico en cluster, que difiere mucho del tamaño, si lo vemos acá en original del tamaño en bytes, el tamaño ocupaba 71789, pero acá me está mostrando el tamaño en clusters. En Windows XP, por lo general, el tamaño del clúster ocupaba 4K. Esto quiere decir que el tamaño del clúster es 4096 bytes. Y cada archivo se almacena por clúster, en realidad, porque esa es la unidad mínima de almacenamiento en tu disco duro, como está estructurado dependiendo del sistema de particiones. No me guarda el tamaño original del archivo, y no confundir eso, sino el tamaño en clusters, el tamaño físico. Eso quiere decir que si yo divido esta cantidad entre un clúster, que sería el tamaño de 4096, ¿no? Que si yo divido acá entre 4096, que sería en hexa 1000, o 1 con 3 ceros, perdón, vamos a ver acá la división. División, le había puesto porcentaje, que era distinto, me da que ha guardado en 12 clusters. Su unidad de almacenamiento en disco realmente son 12 clusters. Entonces, en hexa, ojo, 1, 2 en hexa, que sería acá 18 clusters en realidad, para no confundir. Eso quiere decir que me guarda la cantidad de clusters utilizados por estos archivos o por este archivo. No es lo mismo, como le digo, la cantidad de bytes utilizados lógicos que la cantidad de clusters, ¿no? Y la unidad mínima de almacenamiento en cluster es 4096 para este propósito. Y es esta información que me da. Y por último me está dando la información de la ruta también y nombre del archivo total, así como en la primera, pero en un formato de ASCII también, en Little Endian, 16 bits, y lo visualizamos como un widestring, un string amplio, ¿no? Ancho. Lo mismo de acá hasta el último, pero en formato, ¿no? Little Endian, 16 bits. Y por lo general, si esto ocupaba 260 como tamaño máximo, este debe ser el doble, 520. Y la sumatoria de todo, 260 más 520, 780, más esto de acá que suman 20, 780 más los 20 estarían 800 bytes totales de cada archivo. Del Info2 podemos hacer un repaso rápido también, ¿no? Como ya vemos la estructura, acá tenemos dos archivos eliminados. El primer archivo ocupa, estos son sus 800 bytes de este archivo. Habíamos dicho que los primeros 260, que son hasta acá,
es la ruta del archivo que estaba en D, nuevo se llama txt, que es el archivo de acá, ¿no? El txt. El índice que tiene es 1, la unidad lógica donde estaba almacenado si es 3 es D, la fecha y hora de eliminación está acá, el tamaño físico sería este de acá, el tamaño físico me da 1, 0, 0, 0, que es 4096, 1 con 3 ceros, el tamaño del clúster. Por más que ese archivito pese, y acá nuevamente haciendo la aclaración, por más que ese archivito pese 9 bytes, el tamaño mínimo de almacenamiento es un clúster. Eso quiere decir que físicamente está ocupando en disco 4096 bytes. Y ese es el tamaño que guarda ahí, el tamaño físico del archivo antes de ser eliminado. Haciendo una práctica acá, el segundo, el tamaño del archivo es 6300. Esto ocuparía prácticamente dos clústeres. Si cada uno es 4096, para que pueda tener esa cantidad sería dos clústeres que va a ocupar, o sea, uno y un poco más, ¿no? Uno y medio por decir, o casi por ahí. Pero no puede almacenar un y medio clúster, almacena de clúster en clúster. Y si vemos la información del segundo archivo, que sería más abajo, ¿no? Esta es la cantidad del primer archivo en clusters, que era este de acá. Y luego ya era toda la ruta, ¿no? Toda la ruta que ya lo conocemos. La ruta en Lidl Endian del otro valor. Luego, esta es la estructura de la otra ruta, ¿no? Y acá vemos por este lado, nuevamente, el índice del archivo es 2, el índice. La unidad lógica donde se ha eliminado 3, que sería D. El formato de 8 bytes de la hora y fecha, que está bien. El tamaño en clúster, tamaño físico, ¿no? De eliminación, sería 2000, como lo había mencionado hace un momento, que es 8192 bytes ocupados en disco, que es la información que guarda. Y por último, la información de la ruta antes de ser eliminado, pero en un formato de Lidl Endian 16 bits. Bien, muchachos, así poco a poco vamos a ver que la estructura no es tan compleja, ¿no? Ya está en estos lados tipificado, o mejor dicho definido, cómo va a ser la estructura de la cabecera del archivo, que siempre son 20 bytes, y por cada archivo de eliminado tiene 800 bytes de información, siempre con estos offset. Esto le he puesto 14 de manera relativa, pero va a cambiar, ¿no? Esto sería los primeros 260 bytes, luego los 4, 4, 8, es cuestión de ir acostumbrándose. Pero sí, esa es la información total. Y como dato histórico le decía que esto también guarda información de todo el disco, todos los archivos eliminados como historial. No es que se eliminen, no es que se borren, no, sino se guarda el historial. Por ejemplo, acá tengo un info 2 de una papelera que ya fue trabajada, no es tan simple como esta que solo eliminé y se quedó, sino se eliminó, se restauró, se volvió a eliminar, se volvió a restaurar y todo lo demás. Y lo tengo acá justo en la carpeta de compartición media, sfanfo. Acá voy a darle un ls ls-l. Quiero ver si está. Acá está, info c, se llama este archivo. Si se dan cuenta, ya podemos dar una idea. Tiene 2420. Hay 20 en la cabecera y 3 archivos de información. Por lo menos habrá habido un historial de 3 archivos eliminados. Si esto lo abrimos con el bless, nuevamente, en canfo, y acá info c, vamos a abrir, y acá vemos nuevamente estos 20 primeros bytes. Estos 20, los 4 primeros, identificador que siempre es 5. ¿Cuántos archivos actualmente hay en la papelera? Hay uno. Hay un archivo nada más. Pero ¿por qué tengo información de 3? Eso es lo que le decía, cuando uno manipula va a quedar información. Luego me está dando la información de el último índice utilizado, que es 2. Eso quiere decir que el último índice que está utilizando es 2. La cantidad de bytes de la información del archivo, que siempre es una constante, y el tamaño total de la papelera, que sería estos valores de acá, el tamaño total de la papelera. Luego viene la información de cada archivo. Si se dan cuenta, esta información del primer archivo, antes que aparezca que está hasta acá, supuestamente este archivo tuvo el índice 1, pero ya no aparece la ruta completa, aparece directo, en vez de la unidad, ¿no? La unidad que era C, se la ha puesto o se la ha borrado y se la ha puesto en carácter null, que es 0. Eso quiere decir que ha estado en algún momento en la papelera, pero ya no estuvo, ya lo restauraron o por ahí ya no está en la papelera. Es un historial de lo que estuvo en la papelera, por si ahí pueda
regresar, ¿no? Tal vez. Eh, la ruta mantiene, esto estaba en la unidad C, que es 2 el primer índice. De igual manera, el segundo archivo que está acá es un historial, porque no aparece la ruta. Ojo que en el Little Endian extendido sí aparece la ruta completa, ¿eh? No vayan a confundir acá. En el extendido sí les aparece la ruta completa, pero eso no significa que está todavía, ¿no? Ha estado acá. Ahora, otro importante que si es que aparece en esta ruta con 2 puntos, nuevamente este archivo estuvo en su momento, tampoco es válido, es un archivo de historial, pero este último archivo que sí aparece acá, el último, que sería a partir de acá, C, el de acá. Este último sí es el último archivo válido. Acá está. ¿Y cuál es el índice de este archivo? El índice es 2. Ocupa el índice 2, tal cual. Acá también es el último índice utilizado, 2. Y luego está viéndose que se eliminó la unidad C. ¿Cuándo fue la fecha de eliminación? ¿No? El tamaño en clusters. El tamaño del clúster, perdón, el que es el tamaño físico de eliminación. Y por último, la ruta extendida. Bien, jóvenes, esta ha sido una manera tal vez un poco rápida, pero he tratado de poder transmitir todo lo que podemos entender para poder analizar, ¿no? Todo lo que debemos saber para poder analizar una papelera de reciclaje en los sistemas operativos un poco antiguos, que era desde Windows 95 hasta XP. Por eso que pongo acá, ¿no? Este archivo es válido desde Info 2 de Windows 95 hasta XP, y esta estructura también es parte de... Bien, jóvenes, nos estaremos viendo. Cualquier cosa, no duden en consultar, pongan como comentarios y no se olviden de compartir la cultura. Nos vemos.